Antes de que el mundo hablara de él, antes de que su nombre apareciera junto al de Lionel Messi, antes de que millones de personas se preguntaran qué había dicho realmente en aquel momento tan comentado, Bosinha ya era un hombre formado por la lucha, por la paciencia y por una vida lejos de los reflectores más brillantes del fútbol mundial. Su verdadero nombre es Josimar Díaz, aunque para el fútbol africano, para Cabo Verde y ahora para una parte del mundo, siempre será Bosinha. Nació en un país pequeño, en una tierra rodeada por el Atlántico, donde cada sueño parece tener que viajar más lejos para ser escuchado. Cabo Verde no es una potencia tradicional del fútbol. No creció bajo la sombra de estadios gigantes, academias millonarias o contratos que prometen gloria desde la adolescencia. Creció en un ambiente donde el talento no bastaba. Había que resistir, esperar, madurar y aceptar que el camino hacia el reconocimiento sería mucho más largo que para otros. Esa es una de las claves para entender a Bosinha. No es el típico futbolista que llegó a la fama de golpe. No fue presentado al mundo como una joya precoz, ni como una promesa destinada a romper récords. Su historia está hecha de silencios, de entrenamientos sin cámaras, de partidos que pocos veían, de viajes difíciles, y de una fe casi obstinada en que algún día el fútbol le devolvería algo de todo lo que él le había entregado. Y quizá por eso, cuando se paró frente a Lionel Messi, no lo hizo como un hombre intimidado por la leyenda. Lo hizo como alguien que ya había peleado demasiadas batallas internas como para rendirse antes de jugar. En su mirada no había arrogancia, pero tampoco miedo. Había una mezcla de respeto y desafío. Respeto por el mejor jugador de una era. Desafío porque, durante 90 minutos, ningún apellido, ningún balón de oro y ninguna historia previa podían entrar solos al arco. Desde niño, Bosinha aprendió algo que muchos grandes atletas comparten. El dolor puede destruir o puede formar carácter. En su caso, la ausencia de una plataforma enorme lo obligó a construir una personalidad paciente. Tuvo que aceptar que no todos los caminos se abren rápido. Tuvo que convivir con la posibilidad de que el reconocimiento nunca llegara. Y ese tipo de vida moldea a un futbolista de una manera distinta. Lo vuelve más silencioso, más concentrado, más consciente de que una oportunidad puede tardar años en aparecer y desaparecer en segundos. La portería, además, es una posición solitaria. El delantero puede fallar y seguir teniendo otra ocasión. El mediocampista puede perder un balón y recuperarlo después. Pero el portero vive bajo una sentencia permanente. Un error suyo se convierte en gol, en crítica, en memoria. Bosinha creció dentro de esa presión. Aprendió a convivir con la soledad del arco, con el juicio inmediato, con la necesidad de parecer tranquilo aunque por dentro todo tiemble. Esa personalidad explica mucho de lo que ocurrió después. Porque cuando se habló de lo que supuestamente le dijo a Messi antes del partido, muchos imaginaron una provocación, una frase desafiante, una amenaza deportiva o una promesa de detenerlo. Pero la verdad parece ser mucho más profunda y mucho menos escandalosa. La historia no empieza con una frase ofensiva. Empieza con dos caminos completamente opuestos que se cruzan en el mismo campo. Messi representa la cima absoluta del fútbol moderno. Bosinha representa la resistencia de quienes llegan tarde al reconocimiento, pero llegan con el alma llena de historia. Uno ha vivido bajo la presión de ser genio desde niño. El otro ha cargado con la presión de demostrar que también los países pequeños pueden tener gigantes. Y cuando esos dos mundos se encontraron, el silencio previo al partido dijo más que cualquier frase. Antes de ese encuentro, Bosinha ya sabía que no solo iba a enfrentar a Argentina. Iba a enfrentar un símbolo. Iba a enfrentar al hombre que millones de niños imitaron, al capitán que levantó la Copa del Mundo, al jugador que convirtió cada partido importante en una especie de juicio histórico. Pero también sabía algo más. Messi, por más leyenda que fuera, seguía siendo un futbolista de carne y hueso, y el arco seguía midiendo lo mismo. Ahí está la base emocional de esta historia. Bosinha no necesitaba insultar a Messi para demostrar valentía.
No necesitaba una frase agresiva para construir tensión. Su vida entera ya era una declaración. El simple hecho de estar ahí, defendiendo la camiseta de Cabo Verde contra una potencia mundial, era una forma de decir, nosotros también existimos. Nosotros también podemos competir. Nosotros también merecemos respeto. En el fútbol moderno, muchas veces se buscan escándalos donde solo hay humanidad. Se exageran gestos, se inventan palabras, se convierten miradas en guerras. Pero en este caso, la figura de Bociña revela algo distinto. Su fuerza no parece venir de la provocación, sino de la dignidad. De esa dignidad callada, de quienes no necesitan gritar para ser escuchados. Y sin embargo, esa misma dignidad puede ser malinterpretada. Un portero concentrado puede parecer desafiante. Un hombre serio puede parecer frío. Un jugador que no baja la mirada puede parecer arrogante. En el escenario mundial, cada gesto se agranda. Cada movimiento se analiza. Cada palabra se convierte en titular. Y Bociña, que durante años había vivido lejos de ese ruido, de pronto quedó atrapado en una maquinaria mediática que necesitaba una historia poderosa. La pregunta era perfecta para despertar curiosidad. ¿Qué le dijo Bociña a Messi antes del partido? Pero detrás de esa pregunta había otra más importante. ¿Qué representa un hombre como Bociña cuando se enfrenta a una leyenda como Messi? Representa la fe de los que llegan sin permiso. Representa a los futbolistas que no aparecen en los comerciales globales, pero que sostienen el sueño de todo un país. Representa a quienes no tienen una carrera escrita por la fama, sino por la insistencia. Y por eso, antes de hablar del supuesto mensaje, hay que entender al hombre. Porque si no entendemos su origen, jamás entenderemos por qué aquel encuentro se volvió tan emocional. Al final de este primer capítulo, queda una idea clara. Las mismas cualidades que llevaron a Bociña hasta ese escenario. Su orgullo, su resistencia, su silencio, su necesidad de representar a los suyos. También fueron las que hicieron que cada gesto suyo frente a Messi pareciera más grande de lo que quizá fue. No era solo un partido. Era el choque entre la leyenda mundial y el guardián de un sueño pequeño, pero inmenso para su pueblo. La fama en el fútbol no siempre llega cuando uno la espera. A veces aparece temprano, con contratos millonarios y cámaras siguiendo cada paso. Otras veces llega tarde, casi al final de una carrera, cuando muchos creen que ya no queda nada por demostrar. Para Bociña, la atención mundial llegó de una forma inesperada. No como una coronación planificada, sino como una explosión emocional después de un partido que tocó el corazón de los aficionados. Durante años, su carrera había sido respetada por quienes seguían de cerca el fútbol africano y la selección de Cabo Verde. Pero el gran público internacional no lo conocía realmente. Para muchos, su nombre apareció de pronto, asociado a una actuación memorable, a paradas decisivas y a una imagen que se volvió viral. Un portero veterano, de 40 años, levantando a sus compañeros caídos, consolando a los suyos después de una derrota dolorosa, recordándoles que habían hecho historia incluso en la tristeza. Esa imagen cambió la percepción de Bociña. Ya no era solo el arquero que había intentado detener a Messi. Era el rostro de una selección que no se rindió. Era el símbolo de un país que, aún perdiendo, había ganado respeto. Y eso tiene un peso enorme. Porque en el fútbol, no todas las victorias aparecen en el marcador. Hay derrotas que engrandecen. Hay eliminaciones que convierten a un equipo en leyenda moral. Hay noches en las que el mundo descubre que la grandeza no siempre está del lado del favorito. El partido contra Argentina colocó a Bociña en un escaparate que pocos jugadores de países pequeños alcanzan. Cada intervención suya era celebrada como una declaración de resistencia. Cada vez que Messi se acercaba al área, la tensión crecía. Cada vez que Bociña respondía, el relato se volvía más fuerte. No era solo una disputa entre delantero y portero. Era una batalla narrativa. El genio contra el guardián, el campeón contra el sobreviviente, la historia escrita contra la historia que quería nacer. Pero la fama tiene un precio. Para alguien acostumbrado a una carrera más discreta, convertirse de repente en tema de conversación mundial puede ser tan abrumador como emocionante. La mirada pública no solo admira,
También interpreta, exige, distorsiona. De pronto, Bociña ya no podía ser simplemente un jugador que había tenido una gran noche. Tenía que ser personaje, símbolo, noticia, tendencia. Ahí nace el peligro de la fama repentina. El público quiere frases, quiere secretos, quiere saber qué se dijeron los protagonistas. Quiere convertir un gesto en confesión y una conversación privada en espectáculo. Por eso, la pregunta sobre lo que Bociña le habría dicho a Messi antes del partido comenzó a circular con tanta fuerza. Porque el fútbol ya no se consume solo en el campo. Se consume en clips, en titulares, en teorías, en narrativas emocionales que viajan más rápido que los hechos. Bociña, sin buscarlo, quedó en el centro de esa maquinaria. Su actuación lo elevó. Su edad lo hizo más admirable. Su historia lo volvió más cinematográfico. Y su cruce con Messi lo convirtió en un personaje global. Pero cuanto más crecía el interés, más se difuminaba la línea entre la verdad y la especulación. La imagen pública de Bociña pasó a tener varias capas. Para los aficionados de Cabo Verde, era orgullo nacional. Para los neutrales, era el héroe inesperado. Para los medios, era una historia perfecta. Un veterano sin el aura de las grandes estrellas enfrentando al jugador más famoso del mundo. Para los amantes del drama, era el hombre que quizá había dicho algo antes del partido que encendió a Messi o que anticipó una noche inolvidable. Sin embargo, el verdadero poder de Bociña no estuvo en una frase misteriosa. Estuvo en su conducta, en la manera en que compitió, en la manera en que aceptó el dolor, en la manera en que, después del golpe, pensó primero en levantar a sus compañeros antes que en hundirse en su propia tristeza. Ese gesto, más que cualquier palabra, reveló su carácter. La fama también cambia la forma en que una persona se ve a sí misma. Un futbolista puede pasar años buscando reconocimiento y, cuando finalmente llega, descubrir que no trae solo aplausos. Trae presión. Trae expectativas. Trae la obligación de representar algo más grande que uno mismo. En el caso de Bociña, la atención mundial no hablaba únicamente de su rendimiento individual. Hablaba de Cabo Verde, de África, de los países pequeños, de los jugadores veteranos, de todos aquellos que sienten que la oportunidad puede llegar incluso cuando el mundo ya no los espera. Y eso transforma a un hombre. Tal vez no lo vuelve arrogante, pero sí más consciente del peso de cada gesto. Tal vez no lo hace distante, pero sí más reservado. Tal vez no le quita humildad, pero le recuerda que ahora sus palabras serán observadas con lupa. Por eso, cuando se empezó a hablar de la supuesta frase antes del partido, había que tener cuidado. En un contexto así, cualquier frase puede ser reconstruida, traducida, exagerada o sacada de tono. Lo que pudo haber sido un saludo respetuoso puede convertirse en una provocación. Lo que pudo haber sido una mirada de concentración puede venderse como desafío. Lo que pudo haber sido silencio puede interpretarse como amenaza. La grandeza del fútbol está en que permite esos relatos, pero también exige responsabilidad, porque detrás de cada historia viral hay personas reales. Bociña no era un villano, Messi no era un enemigo. Eran dos futbolistas defendiendo mundos distintos, bajo una presión inmensa. En un escenario donde cada error podía cambiar una carrera y cada gesto podía volverse eterno. El éxito de Bociña en esa noche no se mide solo por las paradas. Se mide por lo que despertó. Despertó respeto, despertó curiosidad, despertó emoción. Y también despertó una pregunta que ahora domina el relato. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió entre él y Lionel Messi? La respuesta no parece estar en una frase agresiva antes del partido. La respuesta está en el contraste entre la fama de Messi y la dignidad de Bociña. Está en el hecho de que, por una noche, el mundo miró a un portero que había trabajado durante años lejos del ruido y le dio el lugar que merecía. Pero como suele ocurrir con la fama, ese reconocimiento vino acompañado de rumores, interpretaciones y titulares que buscaron convertir una historia de respeto en una historia de misterio. Y así,
El mismo éxito que elevó a Bociña también lo colocó frente al precio de ser visto por todos. Ya nadie analizaba solo sus paradas. Ahora todos querían analizar sus palabras. El Beistienbach comentado de esta historia no comenzó necesariamente con un grito, ni con una provocación, ni con una amenaza deportiva. Comenzó con algo mucho más poderoso: la expectativa. Cuando Cabo Verde se preparaba para enfrentar a Argentina, el mundo sabía que el duelo tenía una carga simbólica enorme. Para Argentina, era otra noche en el camino de una selección acostumbrada a competir bajo presión. Para Cabo Verde, era una cita con la historia. Y en medio de todo estaba Lionel Messi. A su alrededor siempre existe una atmósfera distinta. Cada rival que lo enfrenta sabe que no solo juega contra un futbolista, juega contra una memoria colectiva. Contra 20 años de goles, asistencias, finales, lágrimas, críticas, resurrecciones y gloria. Messi no entra al campo solo con su camiseta. Entra con el peso de una leyenda. Bociña lo sabía. Cualquier portero del mundo lo sabría. Pero para él, ese desafío tenía una dimensión especial. No se trataba únicamente de detener disparos. Se trataba de demostrar que el respeto no significa rendición. Que admirar a Messi no implicaba abrirle la puerta del arco. Que un jugador puede reconocer la grandeza del rival y aún así plantarse frente a él con toda su alma. Antes del partido, seguramente hubo miradas, saludos, gestos de concentración, palabras breves o simples protocolos. Pero lo importante es que no existe una prueba sólida de que Bociña haya lanzado una frase ofensiva o provocadora contra Messi antes de jugar. Lo que sí se sabe, por los relatos posteriores, es que el momento más emotivo ocurrió después del encuentro, cuando ambos se cruzaron y Messi habría reconocido la grandeza del portero caboverdiano con palabras de respeto. Ahí está la verdadera revelación. El misterio que muchos vendieron como una posible tensión antes del partido terminó mostrando algo distinto, una escena de admiración mutua. Bociña no necesitó humillar a Messi para hacer noticia. Messi no necesitó responder con soberbia para proteger su leyenda. El fútbol, por una vez, ofreció una imagen más humana que escandalosa. Durante el partido la tensión fue real. Cada ataque argentino generaba peligro. Cada movimiento de Messi obligaba a Cabo Verde a reorganizarse. La defensa tenía que estar atenta a los pases filtrados, a los cambios de ritmo, a esa pausa tan característica con la que Messi parece detener el tiempo antes de decidir. Para un portero, enfrentar a Messi es vivir en alerta permanente. Incluso cuando parece lejos de la jugada, puede aparecer. Incluso cuando parece rodeado, encuentra una línea. Incluso cuando parece que no hay ángulo, inventa uno. Bociña tuvo que jugar no solo con las manos, sino con la mente. Un arquero contra Messi no puede depender únicamente de reflejos. Debe anticipar. Debe leer el cuerpo. Debe resistir la tentación de moverse antes de tiempo. Debe aceptar que el rival puede engañarlo con una mirada, con una pausa, con un toque mínimo. Esa batalla psicológica es invisible para muchos espectadores, pero define partidos. Y en esa batalla, Bociña se ganó el respeto, no porque haya eliminado así Argentina, sino porque nunca pareció sentirse inferior. Hizo lo que hacen los grandes competidores. Convirtió la presión en concentración. El público pudo ver a un hombre que sabía que estaba ante una oportunidad irrepetible y que decidió vivirla con valentía. Después llegaron las imágenes del final. Los jugadores de Cabo Verde estaban devastados. La derrota dolía porque habían estado cerca de algo enorme. Cuando un equipo pequeño desafía a un gigante, el dolor de perder en los detalles es aún más cruel. No se llora solo por el resultado. Se llora por lo que pudo haber sido. Por la historia que casi se escribió. Por el sueño que rozó los dedos antes de escaparse. Y entonces Bociña hizo algo que explicó mejor su carácter que cualquier entrevista. En lugar de hundirse, levantó a sus compañeros. Les recordó, con gestos más que con discursos, que no tenían por qué esconder la cara. Que habían hecho historia.
que habían obligado al mundo a mirar a Cabo Verde con respeto, que la derrota no borraba la dignidad de lo vivido. Ese gesto cambió el tono de la historia. Ya no se trataba solo de Messi. Ya no se trataba solo de Argentina. Se trataba de un líder en medio de la tristeza, de un veterano entendiendo que los más jóvenes necesitaban una señal, de un portero que, incluso derrotado, seguía cuidando su arco emocional, el orgullo de su equipo. Luego vino el cruce con Messi. Según lo contado en distintos reportes, Bociña se acercó al astro argentino después del partido y Messi le dedicó palabras de reconocimiento. Esa escena se volvió poderosa porque rompió la expectativa del conflicto. En lugar de desprecio, hubo abrazo. En lugar de burla, respeto. En lugar de una frase hiriente, una frase que cualquier futbolista guardaría para siempre. Eres grande. Tu gente debe estar orgullosa de ti. Para Bociña, escuchar eso de Messi no podía ser un detalle menor. No era un comentario cualquiera. Era el reconocimiento de uno de los jugadores más importantes de la historia, hacia un hombre que había peleado durante años por un lugar en la memoria del fútbol. Para un futbolista de un país pequeño, esas palabras tienen un valor simbólico inmenso. No cambian el resultado, pero sí cambian la forma en que se recuerda la derrota. Y aquí aparece el verdadero sentido del título. Se ha revelado la verdad sobre lo que Bociña le dijo a Lionel Messi antes del partido. No debe entenderse como una promesa de escándalo barato. La verdad es que la historia más fuerte no estuvo en una provocación previa, sino en el respeto posterior. La verdad es que quizá todos buscaban una frase incendiaria cuando el fútbol había dejado una lección más profunda. Entre dos competidores, puede existir admiración incluso después de una batalla intensa. Eso no significa que no hubiera tensión. Claro que la hubo. El fútbol de alto nivel vive de tensión. Cada duelo individual puede parecer una guerra. Cada mirada puede interpretarse como un mensaje. Cada gesto antes del saque inicial puede alimentar teorías. Pero tensión no es enemistad. Competencia no es odio. Y respeto no es debilidad. Bociña entendió eso. Messi también. Por eso la escena final tuvo tanta fuerza. Porque en un deporte cada vez más dominado por polémicas, insultos y narrativas de confrontación, dos hombres eligieron reconocer el valor del otro. Uno desde la cima de la leyenda, el otro desde la grandeza de quien no se rindió. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué le había dicho Bociña a Messi? Pero quizá la pregunta correcta era otra. ¿Qué se dijeron con el lenguaje del fútbol? Bociña le dijo, con sus paradas, que Cabo Verde no estaba allí para ser un invitado decorativo. Messi le dijo con su abrazo y sus palabras, que había visto esa valentía. Y el mundo entendió que a veces el mensaje más importante no se pronuncia antes del partido, sino después de la batalla, cuando ya no hay nada que fingir. Cuando una historia se vuelve viral, corre el riesgo de perder su alma. Los titulares buscan impacto, las redes buscan misterio, los aficionados buscan bandos, y en cuestión de horas, una escena humana puede transformarse en una narrativa exagerada. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el caso de Bociña y Messi. La curiosidad era legítima, pero el ruido empezó a crecer más rápido que los hechos. Muchos querían creer que antes del partido hubo una frase secreta, una advertencia, una provocación capaz de encender a Messi o de explicar la intensidad del duelo. Pero la información más consistente apunta en otra dirección. El momento realmente revelador no fue una confrontación previa, sino el reconocimiento posterior. La verdad no fue una guerra verbal, fue una lección de respeto. Y esa verdad tiene más fuerza que cualquier escándalo inventado, porque revela algo que a veces olvidamos. El fútbol no solo fabrica campeones, también fabrica símbolos. Bociña perdió el partido, pero ganó un lugar emocional en la memoria de muchos. Su equipo quedó eliminado, pero su imagen, levantando a sus compañeros y recibiendo el respeto de Messi, se convirtió en una escena de enorme valor humano. El precio de esa gloria repentina fue quedar expuesto. En cuestión de horas, su nombre fue analizado,
repetido, convertido en tendencia. La gente buscaba su historia, su edad, su carrera, sus palabras, su gesto con Messi. Para un jugador que durante tanto tiempo había trabajado lejos del centro mediático, esa atención podía ser tan hermosa como pesada, porque la fama no siempre llega como premio limpio. A veces llega mezclada con malentendidos. A veces te celebra y al mismo tiempo te deforma. A veces convierte tu humildad en espectáculo, tu silencio en sospecha y tu respeto en titular dramático. Bociña tuvo que enfrentar no solo a Messi, sino también a la interpretación pública de lo que ocurrió con Messi. Sin embargo, si hay algo que queda claro es que su valor no depende de una frase. No necesita que le inventen una provocación para hacerlo interesante. Su historia ya tiene suficiente fuerza. Un portero veterano, representando a un país pequeño, resistiendo ante una potencia mundial, consolando a sus compañeros y recibiendo palabras de admiración de una leyenda. Eso basta. Eso emociona. Eso permanece. La grandeza de Bociña está precisamente en no haber actuado como alguien desesperado por fama. No buscó humillar al rival. No convirtió la derrota en excusa. No se escondió detrás del dolor. Se comportó como un líder. Y en el deporte, el liderazgo se ve más claramente cuando todo se derrumba. Cualquiera puede sonreír en la victoria. No cualquiera puede levantar a los demás después de perder. También hay una enseñanza sobre Messi. Durante años, su figura ha sido analizada desde los goles, los títulos y los récords. Pero momentos como este muestran otra dimensión, la capacidad de reconocer al rival. Decirle a un portero que su gente debe estar orgullosa de él no es una frase vacía cuando viene después de un partido tan intenso. Es una forma de entender que el fútbol no pertenece solo a quienes ganan. También pertenece a quienes honran el juego. Por eso, la historia de Bociña y Messi no debe cerrarse con una polémica, sino con una reflexión. La verdad revelada no destruye a nadie. No hay un villano oculto. No hay una traición. No hay una frase venenosa que cambie el sentido del partido. Lo que hay es algo más raro en estos tiempos. Respeto entre dos competidores que venían de mundos distintos, unidos por una noche inolvidable. Para Cabo Verde, Bociña representa una victoria moral. Representa la posibilidad de competir contra los grandes sin perder identidad. Representa a los jugadores que no necesitan una carrera perfecta para tener un momento eterno. Representa a todos los que llegan tarde al reconocimiento, pero llegan con una historia que vale la pena contar. Para el público, su caso deja una pregunta incómoda. ¿Por qué necesitamos convertir todo en escándalo para prestarle atención? A veces, una historia de dignidad es más poderosa que una historia de conflicto. A veces, un abrazo dice más que una pelea. A veces, la frase más importante no es la que supuestamente se dijo antes del partido, sino la que se pronunció después, cuando ya no había estrategia, cuando solo quedaba la verdad emocional del encuentro. Bociña pagó el precio de ser visto. Su nombre fue arrastrado hacia rumores, exageraciones y titulares ambiguos. Pero también recibió algo que ningún marcador puede quitarle: el reconocimiento de haber estado a la altura. Tal vez no ganó el partido, pero ganó respeto. Y en una carrera construida con paciencia, ese respeto tiene un valor inmenso. La verdad final es esta. No fue una frase provocadora de Bociña a Messi lo que hizo grande esta historia. Fue el comportamiento de Bociña antes, durante y después del partido. Fue su valentía para enfrentar a una leyenda. Fue su liderazgo para sostener a sus compañeros. Fue la respuesta de Messi, reconociendo la grandeza de un rival que se negó a ser pequeño. Y por eso esta historia seguirá siendo recordada. No porque haya revelado un insulto secreto, sino porque reveló algo mucho más profundo. Incluso en la derrota, un hombre puede salir engrandecido. Incluso frente al jugador más famoso del mundo, un portero de Cabo Verde puede hacer que millones se pongan de pie. Incluso cuando el marcador dice una cosa, la memoria del fútbol puede contar otra. Bociña no necesitó vencer a Messi para entrar en la conversación mundial. Le bastó con mirarlo de frente, competir con dignidad y demostrar que el orgullo de un país cabe también en las manos de un portero. Esa es la verdad.
Esa es la emoción. Y esa es la razón por la que, después de aquella noche, su nombre dejó de ser desconocido para convertirse en símbolo. Porque a veces el fútbol no revela secretos, revela personas. Y aquella noche, el mundo descubrió a Bociña. Si esta historia te hizo ver el fútbol de otra manera, si crees que detrás de cada partido hay emociones, sacrificios y verdades que no siempre aparecen en el marcador, suscríbete al canal. Aquí seguiremos contando las historias que otros resumen demasiado rápido. Las historias de los grandes nombres, de los héroes inesperados y de esos momentos que parecen pequeños, pero terminan quedándose para siempre en la memoria. Activa la campanita, deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos. ¿Crees que Bociña ganó algo más importante que un partido aquella noche?